Hola amigos, ¿cómo han estado? Nuevamente aquí con un tip. Esta vez voy a abordar una pregunta que me hacen muchos colegas que trabajan en el tema de seguridad, muchos profesionales que están interesados en entrar a la rama de la seguridad, muchos profesionales militares que terminan sus carreras profesionales y desean inculcar en el área de la seguridad ya privada como tal, y es referente al perfil que debe tener el profesional el día de hoy que trabaja en seguridad. ¿Qué están pidiendo las empresas el día de hoy de una persona que se encargue en el esquema de seguridad? ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es el profesional de seguridad ideal que querría tener toda empresa en estos momentos? Entonces, para eso mi tip se va a encargar de resolver esta inquietud. Tip que he llamado el profesional de la seguridad como tal. Entonces, antes de hablar un poco de esto, vamos a abordar lo que es el perfil del profesional del ayer. Yo llamo el profesional de la seguridad que ya está en extinción. De ahí la figura que coloco, ¿cierto? Es una persona que debe cambiar sus conceptos en temas de conocimientos y en temas de aplicabilidad de la seguridad, porque esos conocimientos, esa aplicabilidad que le está dando a la seguridad ya no es requerida en las empresas hoy en día. Hay que cambiarla. Evolucionó el concepto de la seguridad, evolucionó el concepto de trabajar en seguridad a ser más un profesional íntegro en el tema de la seguridad. Entonces, miremos algunas características de este profesional, cómo era. Primero, un profesional de la seguridad que nunca era involucrado en la parte estratégica del negocio, ¿cierto? Ese representante de la seguridad nunca se invitaba a una reunión de planeación estratégica del negocio. Ese representante de la seguridad o ese gerente de la seguridad nunca era tenido en cuenta por los dueños del negocio, por los accionistas del negocio, para visionar el futuro del negocio como tal, para que aportara en lo que era constituir o crear la proyección del negocio hacia el futuro. ¿Por qué? No se concebía que la seguridad fuera un elemento esencial o fuera un requisito o fuera un componente muy valioso en lo que era la planeación estratégica del negocio. Su gestión se percibía como un gasto más que una inversión. Cuando digo se percibía, se percibe, aún hay muchos de estos casos. Entonces, ¿qué pasa? El área de seguridad era percibida en las empresas como un gasto. ¿Mm? Hay que hacer un presupuesto de seguridad y eso el gerente lo veía como que nos toca invertir en seguridad, ¿cierto? Pero nunca se veía un retorno de la inversión de esa seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes directivos siempre decían, seguridad es un gasto, porque el dinero va allá, va a esa área, pero nunca vemos un retorno de esa inversión. ¿Y por qué no se ve un retorno de esa inversión? ¿O por qué no se ve un retorno de esa inversión? Porque los representantes de seguridad, de las áreas de seguridad, no saben mostrar los resultados de sus esquemas de seguridad. Esa es la respuesta específica. No saben administrar la seguridad de forma tal en la empresa que permita mostrarle a los dueños del negocio o a los accionistas que la seguridad es un componente muy importante en la parte estratégica del negocio y que es un componente muy importante en la continuidad del mismo, que sin seguridad no habría negocio, ¿cierto? Que sin seguridad no se tendría la continuidad del negocio, por ende el negocio fracasaría. Pero la falla está en que los representantes de la seguridad no han sabido mostrar esos indicadores, esos KPIs, esas mediciones que demuestren que la inversión que se está haciendo en seguridad no es un gasto, sino como lo acabo de decir anteriormente, es una inversión, ¿cierto? Porque se está protegiendo el valor. El enfoque en seguridad física, aquel profesional de seguridad que se quedó en el enfoque de la seguridad física, en proteger activos físicos, instalaciones, bodegas, carga, netamente limitado al tema de control de acceso específicamente, ¿cierto? En cuidar paredes y de ahí no sale, ¿cierto? Considera que su gestión es únicamente limitada a hacer recorridos, a evitar hurtos, a evitar intrusiones no autorizadas como tal, a proteger los activos físicos. Se quedó ahí. No quiere ni desea aprender nada más
no quiere ni desea proteger nada más del negocio. Mayor enfoque de prevención más que de preservación o protección. Volvamos atrás, ¿cierto? Se enfocan más a prevenir que ocurran las cosas. Entonces, sus enfoques de gestión de riesgos están limitados a control. Entonces, colocar control, establezcamos control, controlemos el acceso, establecemos un control de vigilancia, hagamos una inspección. Todo es específicamente controles de prevención para evitar que un riesgo se materialice, pero no está trabajando en el enfoque de preservar y proteger el negocio, que es un enfoque mucho más amplio. No estoy diciendo que el esquema de prevención sea malo, sino que le falta un componente. El esquema completo es prevención más preservación o la protección del negocio. Entonces, ¿qué pasa con aquel profesional de seguridad que está un poco atrasado? Que está solamente enfocado a controlar, a evitar que los riesgos sucedan, pero muy poco trabaja el componente de qué haría en caso de que el riesgo se materializara, o sea, el componente de la continuidad del negocio, ¿cierto? Entonces le falta una parte muy importante a ese enfoque de seguridad integral que se maneja hoy en día. Entonces no nos limitemos solamente a establecer controles. Profesionales de seguridad muy buenos para establecer controles, muy buenos para pedir controles de seguridad, muy buenos para establecer, para colocar controles de seguridad, colóqueme la cámara, colóqueme el control de acceso, colóqueme el biométrico, hágame la inspección de seguridad, hágame el cacheo del personal, control, 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 control. Hasta ahí llegan los esquemas de seguridad. Pero vamos a ver más adelante que hay una visión, hay un componente complementario que lo fortalece mucho más. Trabaja más en atacar la probabilidad que en gestionar la consecuencia, ¿cierto? Entonces trabaja mucho en la probabilidad. Estoy hablando desde la vista del enfoque de la gestión de riesgos. Ustedes saben que el nivel de riesgo es igual a la probabilidad por consecuencia, lo que quiere decir que cualquiera de esos componentes de probabilidad o consecuencia que se trabajen va a incrementar o a bajar el nivel de riesgo, que es la medida de riesgo. Entonces, esto aquí es directamente proporcional. Si yo establezco controles, ¿cierto? Ataco la probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿cierto? O sea, ataco la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Si yo ataco la consecuencia, lo que yo hago es mitigar el daño que tendría la presencia de un siniestro. Entonces, ¿cómo aclaramos esto? Si yo soy solamente dedicado a controlar, control, estoy trabajando en la prevención, o sea que estoy mitigando las probabilidades de ocurrencia de los eventos o de los siniestros en la empresa. Pero ¿qué pasa? La estoy mitigando, más no la estoy eliminando. Recuerden que en el riesgo siempre existe el riesgo residual, que es el riesgo remanente después del riesgo tratado. Entonces, ¿qué pasa? Existe, siempre prevalecerá la probabilidad de ocurrencia, que puede ser muy pequeña, pero existe, de que se presente un siniestro dentro del esquema de seguridad. Entonces, ¿qué pasa con la consecuencia? Aquel profesional que se quedó en ese esquema antiguo, yo le puedo preguntar fácilmente como auditor, ¿qué controles tiene usted establecidos para evitar que el hurto, que el saqueo suceda? ¿Cierto? Él me va a mostrar una cantidad de controles muy buenos, ¿cierto? Que él implementó gracias a su experiencia y a su conocimiento. Pero a ver la otra pregunta, ¿qué haría usted en caso de que el riesgo se materializara, o sea, que el siniestro se presentara? Entonces ahí vienen las falencias que se han identificado. Muy poco trabaja la consecuencia, o sea, muy poco trabaja los planes de continuidad de negocio para evitar que el impacto de cualquier materialización de un siniestro sea grande. Entonces, partamos de la base que consecuencia siempre va a existir, totalmente respetable, siempre va a haber un daño, pero yo como profesional de la seguridad sí puedo gestionar la cantidad de daño que se pueda presentar. Entonces mira que si tú tienes planes de continuidad de negocio muy fuertes, cuando se presente el siniestro tú ya sabes cómo actuar desde el esquema de seguridad. El esquema de seguridad está preparado para reaccionar, para ser flexible a los siniestros, ¿cierto? Entonces reaccionará rápido y fácilmente se saldrá de ese problema sin causarle tanto daño a la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el profesional de la antigüedad? Previene, pero no protege. Cuando hablo de trabajar la consecuencia, estamos hablando de proteger, o sea, de garantizar que el negocio continúe, porque lo que le interesa al dueño del negocio es que su negocio no se detenga, porque cada vez que el negocio se detiene producto de un siniestro en seguridad, está perdiendo dinero. ¿Y qué tal si la seguridad trabajara en eso? Imagínese el concepto que tendría el gerente de seguridad ahora.
La seguridad me está ayudando a mantener al negocio. La seguridad me está ayudando a ganar continuidad, flexibilidad para reaccionar ante cualquier siniestro que pueda ser generado por una fuente de riesgo, ya sea en el contexto interno o externo. O sea que no nos quedemos solamente en la prevención, no seamos buenos colocadores de controles únicamente, ¿cierto? Hay que colocar controles, pero también debemos trabajar en la mitigación de las consecuencias de los siniestros que le ocurren en seguridad a las empresas. Sin conocimiento y experiencia en sistemas de gestión, ¿m? Que le den la competencia para la administración y la mejora continua en seguridad. Digamos, los conocimientos de los sistemas de gestión lo que le aportan al profesional de seguridad hoy en día es poder mostrar sus resultados, ¿cierto? Es poder mostrar sus logros, ¿cierto? Poder mostrar la casuística positiva, los casos positivos que han tenido bajo el esquema de la administración, ¿cierto? Entonces, esa es la gran causa de que muchos profesionales se han visto en temas de seguridad como gasto, porque estas áreas no muestran los resultados, no muestran la gestión de la seguridad. Ese es el inconveniente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo conocimiento y experiencia en sistemas de gestión, poco a poco voy a conocer la forma de mostrar mejora continua de mi sistema de seguridad. Si ustedes ven los componentes de seguridad como normas de la ISO 28000, siempre, normas de la ISO 27000, por ejemplo, siempre traen el componente de una mejora continua. Todo sistema de gestión realmente siempre busca que el sistema se mejore continuamente, o sea, que muestre resultados en el desempeño. Y eso es lo que debe tener todo esquema de seguridad. Entonces, yo no es que les diga que tengan que certificarse, no. Usted puede tener un esquema de seguridad implementado, pero puede tener implementada la administración de la mejora continua, o sea, el requisito de medir el desempeño de ese esquema de seguridad y poder mostrar la mejora continua a las partes interesadas que tenga, socios, clientes, el que lo desee, pero hay que mostrar resultados. Yo no puedo esperar que un gerente me dé una inversión, me dé un presupuesto para el tema de seguridad y olvidarme de que el gerente siempre está empezando, siempre está pensando en el retorno de la inversión. Un gerente siempre piensa en el retorno de la inversión. Todo aquello que no muestre un retorno de la inversión para un gerente es un gasto. Es un dinero que se fue allá y se gastó y no se sabe qué se hizo con ese dinero. Entonces, si yo muestro los resultados, si yo realmente le muestro a la gerencia, a las directivas, que la seguridad está evitando cosas que tendrían unos daños muy grandes para la empresa y que costarían mucho más de lo que están invirtiendo, ¿cierto? O que estoy reaccionando prontamente a los incidentes de seguridad, disminuyendo los gastos que realmente tendrían un impacto en la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El gerente puede percibir hoy en día que lo están robando, que hay hurtos, ¿cierto? Y él tiene claramente establecido cuánto está perdiendo por esos hurtos en la empresa. ¿Qué tal si yo le muestro la disminución de los costos que se tienen gracias a que yo reacciono y a través de positivos recupero mercancía, reacciono fácilmente a esos siniestros? Entonces estoy disminuyendo los costos de no seguridad. Entonces un indicativo como los costos de no seguridad, ¿cierto? Disminución de costos de no seguridad mostrarían a un gerente que los elementos de control que él compró, los que proporcionó, sí son efectivos, y al ser efectivos están disminuyendo el impacto de las consecuencias y las pérdidas que tiene la empresa. Y entonces la visión del gerente cambia hacia el esquema de seguridad. La visión del gerente es otra. Ya no va a ver a la seguridad como un gasto, sino que la va a ver como algo muy necesario en el componente de planeación estratégica del negocio. Responsable de prevenir incidentes de seguridad en las instalaciones de la empresa y nada de involucramiento con la continuidad del negocio. Entonces, lo que les decía, vislumbrar a la seguridad como el que evita que en la empresa hayan hurtos, ¿cierto? Hayan saqueos, se pierda la mercancía, ¿cierto? Solo en esquema bajo enfoque de seguridad física. Prevenir incidentes que no ocurran, temas relacionados con seguridad dentro de la empresa, pero nunca se le involucró en el tema de continuidad de negocio. Nunca se le involucró, y a pesar de que el de seguridad es el más recomendado, que debería estar en una mesa de continuidad de negocio, en un comité de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que estamos nosotros, caso colombiano, caso latinoamericano, las amenazas que existen para los negocios más grandes son referentes a temas de seguridad.
¿cierto? Entonces por eso encontramos en el contexto latinoamericano de que encontramos grupos al margen de la ley, de que encontramos delincuencia, de que los índices son bastante altos en temas de delincuencia y de siniestros en temas de seguridad, lo que hace que el componente de la seguridad automáticamente se convierta en una fuente de riesgo en la planeación estratégica. Entonces la seguridad siempre va a estar en estos contextos latinoamericanos, colombianos, peruanos, mexicanos, siempre va a estar presente en cualquier estudio de planeación estratégica. Siempre va a aparecer allí como una de las fuentes de riesgo o, según el FODA, una de las amenazas más latentes para todo negocio que exista en Latinoamérica. Lo que lógicamente justificaría la gran importancia y recalcaría la gran importancia de las áreas de seguridad en las organizaciones. Esto es lo que debemos cambiar nosotros. Esto es lo que hacia donde debemos llevar las áreas de seguridad, a involucrarse, a no darles miedo a involucrarse con otras áreas, a no darle miedo a involucrarse con la parte estratégica del negocio, a no darle miedo de poder decirle a un gerente o a un dueño de un negocio, esto es importante, esto tienen que tenerlo en cuenta, cambien la visión que tienen hacia esta área, porque esta área le está aportando en este porcentaje, si es preciso, de forma cuantitativa, a la continuidad del negocio. Los componentes, los objetivos de seguridad del área, los objetivos de seguridad, los componentes del área de seguridad le aportan en tanto por ciento a los objetivos estratégicos del negocio. De esta forma la visión de los gerentes va a cambiar, eso se los aseguro. Entonces, ¿cuál es el profesional del día de hoy? ¿Cierto? Bienvenidos al futuro, lo que están pidiendo las empresas, el profesional de la seguridad que debemos ser hoy en día. Primero, toma parte en la dirección estratégica del negocio. Hay que sentarnos en la mesa de los gerentes, hay que sentarnos con las mesas de planeación estratégica del negocio, ¿cierto? Debemos hacernos invitar. Cuando digo debemos hacernos invitar es que ellos deben ver la necesidad de invitarnos. Mientras nosotros no nos hagamos invitar o mientras nosotros no mostremos que la seguridad es importante para el negocio, nunca nos va a llegar esa tarjeta de invitación a una mesa de continuidad de negocio, a un comité de continuidad de negocio, a un comité de crisis, como lo quieran llamar, ¿cierto? Nunca nos va a llegar. ¿Por qué? Porque nosotros nunca le hemos mostrado resultados al negocio. Nosotros nos siguen visionando allá como un gasto para la empresa. Entonces, tenemos que estar allí. Y ahora con el esquema de las nuevas normas ISO, por ejemplo, donde el componente de la gestión de riesgos está en todas las normas ISO, nos están abriendo el camino, para que lleguemos más fácil a esas mesas, a esos comités de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque nos están hablando del componente de gestión de riesgos. Mire, el anexo SL del 2012 establece que la gestión de riesgos debe estar presente y es la base de todos los sistemas de gestión ISO. Y las empresas hoy en día se administran bajo los esquemas de gestión ISO. Entonces, ahí está la entrada del área de seguridad, ¿cierto? Seguridad tiene la entrada a través de la gestión de riesgos. Ustedes pueden ver en las empresas quiénes son los que mejor manejan la gestión de riesgos. Los profesionales de la seguridad, porque la vienen estudiando hace bastante tiempo. Lógicamente la han trabajado siempre en el esquema de seguridad, bajo fuentes de riesgo de seguridad. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros ampliar la visión un poco, manejar otras fuentes de riesgo? Un profesional íntegro puede manejar riesgos, fuentes de riesgo de seguridad de la información. Un profesional íntegro puede manejar fuentes de riesgo ambiental, puede manejar fuentes de riesgo de seguridad y salud en el trabajo, ¿por qué no? Si ya maneja la esencia que es la gestión de riesgos, si ya maneja el modelo que es la gestión de riesgos la puede hacer transversal en cualquier sistema de gestión, ¿cierto? Y por eso se va a hacer notar. Entonces, aquí el que se hace notar es el que tenga la competencia del manejo de la gestión de riesgos, porque el modelo es un modelo como por ejemplo, la ISO 31000, es un modelo que es aplicable a cualquier tipo de esquema o de objetivo. Yo puedo usar 31000, si yo manejo 31000 bien para un esquema de seguridad, la puedo manejar para cualquier otro componente que le interese a la empresa, para seguridad de la información, para seguridad de salud de trabajo, para calidad, para cualquier componente, porque la gestión de riesgos, el modelo es el mismo, los pasos son los mismos y son aplicables transversalmente para cualquier otro esquema. Entonces, eso le da la facilidad al profesional de seguridad de poder intervenir en otras áreas en las que antes no lo tenían en cuenta, ¿cierto? Entonces lo están invitando, venga, usted que sabe de riesgos, explíqueme cómo es esto.
Me están pidiendo ahora en la versión 9001-2015 que tengo que hacer gestión de riesgos en calidad. ¿Cómo hago eso? Usted que es el fuerte en tema de riesgos. La continuidad del negocio, normas como la 22301, normas como la 28002, me hablan del componente de la continuidad del negocio en la cadena de suministro. ¿Cómo hago eso, señor de seguridad, que usted es el experto en riesgos? Y gracias a esto estoy entrando como representante de seguridad a muchas otras áreas de la empresa y estoy comenzando a hacerme notar. Y ahí cuando me comienzo a hacer notar es que comienzan a decir, a este señor lo necesitamos aquí sentado, lo necesitamos aquí en el comité de gestión de continuidad de negocio, lo necesitamos porque es importante. Demuestra con hechos y resultados los beneficios de la seguridad en el negocio. Entonces, sabe mostrar, maneja indicadores muy bien, ¿cierto? Maneja los datos, los analiza, administra datos, toma decisiones basadas en datos, en hechos, analiza antecedentes, casuística, ¿cierto? Le mete administración a la seguridad. Eso es, para mostrar resultados, cómo estaba la empresa antes de yo estar aquí y cómo está ahora que estoy aquí, cómo son, si han sido efectivos los controles que establecí, cuánto han bajado los siniestros, cuánto se pierde hoy en día en temas de no seguridad, por fallas de no seguridad, costos de no seguridad, cuánto se está perdiendo, cuánto se perdía antes de que yo estuviera, resultados que ha ganado la empresa con el esquema de seguridad que implementé, qué perciben los clientes del esquema de seguridad que yo implementé. Esos resultados, esos hechos son los que me van a hacer notar a mí ante las directivas y ante las demás partes interesadas en la organización. Entonces, ojo, hechos y resultados, porque el gerente está esperando retorno de inversión, los socios están esperando retorno de la inversión, los socios están esperando que la inversión que hicieron para ese sistema de CCTV, el representante de la seguridad me demuestre dónde están los resultados, ¿cierto? Yo compré eso, pero no sé hasta ahora si eso me está dando resultados, si sirvió o no sirvió. Ah, mire, llegó el gerente de seguridad, el representante de seguridad, ahora con unos KPI que me entrega periódicamente de todas las inversiones que han hecho en el área de seguridad, dónde están los retornos de esa inversión, dónde están los impactos que se han logrado minimizar, dónde están los riesgos que están controlados y que gracias a ese control no se han materializado. Y si se hubiesen materializado, ¿cuánto le habría costado a la empresa? Para abrirle la visión y los ojos a los gerentes de que la seguridad sí es muy importante. Posee un enfoque de seguridad por cadena de suministro. ¿Qué quiere decir esto? El profesional de la seguridad hoy en día se siente responsable y custodio de toda la cadena de suministro de su negocio, del que cuida. Ya no es el encargado solamente de la planta o de las instalaciones de la empresa. No, también se preocupa por la gestión de riesgos que tiene con los proveedores de la empresa, ¿cierto? De donde, ojo, cadena de suministro, desde las materias primas hasta la entrega del producto final al cliente. Él se siente responsable de gestionar la seguridad en toda esa cadena, porque cualquier disrupción en esa cadena va a generar un impacto al negocio. Y entonces el gerente va a voltear a mirar y dice, bueno, pero seguridad hizo algo, me ha advertido. No, es que el de seguridad solamente está aquí, él se encarga nomás de las puertas hacia adentro, nada más. Él dice que no responde por nada más. Qué visión tan limitada, ¿cierto? Las empresas ya no nos están contratando para cuidar una puerta, ni para cuidar un acceso. No, las empresas nos están contratando para garantizar la continuidad de los negocios, para proteger el negocio, ojo, no para prevenir en el negocio, para proteger al negocio, ¿cierto? Eso es lo que quieren las empresas hoy en día, los profesionales de seguridad, que una persona que su visión sea tan amplia, que se encargue de todos los componentes que puedan generarle un daño al negocio. ¿Mm? Entonces, ¿qué tal llegar uno a una empresa y decirle, no, venga, ¿cuál es la gestión de riesgos relacionada con todas las actividades que se hacen para el suministro de las materias primas de esta empresa? ¿Qué fuentes de riesgo hay allá? ¿Qué controles de seguridad ha implementado? ¿Y qué planes de continuidad ha implementado para, por si el riesgo se materializa, usted reaccione? Y usted le diga, no, pues es que yo solamente me encargo de las instalaciones, eso no, hasta allá yo no llego yo. O por ejemplo le digan, señor, ¿cuáles son los controles de seguridad que usted ha establecido para las fuentes de riesgo que existen en la parte de la cadena de suministro del aguas abajo, o sea, la distribución y entrega del producto? Y entonces llega y le diga el profesional de seguridad
o la empresa encargada del esquema de seguridad, ah, no, es que yo hasta allá no llego, ah, no, es que eso no está en el contrato, yo allá no me meto, eso le corresponde a otra área. O sea que estamos cuidando, protegiendo partecitas del negocio. ¿Mm? Entonces, así cuando nos van a ver como alguien importante, nunca, porque igual nos van a ver, no, es que él se encarga solamente de cuidar una bodega, de evitar que ingresen ladrones, no más. ¿Mm? Entonces no nos van a ver con esa visión. Debemos buscar esquemas de protección de cadena de suministro. Mire, esquemas de seguridad que generan valor. Hoy en día buscan proteger el negocio al cliente, proteger el negocio. Lógicamente sí, hay que negociar tarifas y presupuestos. Dependiendo de lo que yo proteja, pues así la empresa ve la necesidad de pagar, ¿cierto? Pero si yo voy como profesional de seguridad limitado solamente a cuidar algo, pues por eso me pagan, por cuidar algo. Pero es diferente a cuidar algo, un activo, a cuidar un negocio. Entonces, si yo llevo permanentemente, estoy agregando valor, estoy incentivando, estoy motivando al cliente a que lo que se debe proteger es la cadena como tal, el negocio completo, y que lo que le interesa a él es un esquema de seguridad completo, así voy a ver muy importante. Y entonces hay que llevar muchas veces los clientes no vislumbran esa necesidad, hay que mostrársela, hay que mostrarle al cliente que yo no gano nada protegiendo una partecita del negocio, que él debe proteger todo el negocio, o sea, la cadena de suministro completa, que él está perdiendo pretendiendo proteger solamente eslabones de una cadena, que la verdadera seguridad se logra, se alcanza cuando mi cadena de suministro está totalmente analizada en riesgos y controlada, ¿cierto? Ahí se encuentra la verdadera seguridad de un negocio, no cuidando eslabones. Posee enfoque de seguridad para la continuidad de negocio, lo que hablaba anteriormente. Entonces es un profesional que no solamente piensa en controlar, sino que también piensa en la reacción ante la materialización de un riesgo. O sea que es el profesional de seguridad que dice, yo aquí establezco el control para que el riesgo no se materialice, ¿cierto? Yo en un contexto X identifico una fuente de riesgo X, esa fuente me genera estos riesgos. Para controlar y evitar la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos, establecí estos controles, me queda un riesgo residual de tanto, o sea que es probable que ocurra, pero ante la probabilidad de ese riesgo residual, ¿no es cierto? O sea, ante la probabilidad de que todavía me queda una parte sin control absoluto, porque pues ningún riesgo se va a poder controlar absolutamente a no ser que lo elimine. Entonces, y bien 31.000 lo dice, ¿no? La única opción de eliminar un riesgo es eliminar la fuente. Y normalmente es muy difícil eliminar una fuente de riesgo, más cuando son fuentes de riesgo externas. Entonces, la única trabajo que nos queda a nosotros es gestionarlo. Entonces, en esa fuente de riesgo, ¿cierto? Ahí está el tema. Yo no pienso solamente en atacar la probabilidad estableciendo controles. Entonces, voy a establecer estos controles para evitar que la fuente de riesgo me genere un daño, o sea, que la fuente se aproveche de mis vulnerabilidades y me ataque y me genere un daño, sino que también voy a trabajar mucho en la continuidad, o sea, mirando cuáles son los riesgos más probables y a esos riesgos más probables crearles unos planes de continuidad de negocio, ¿cierto? Crear los famosos planes de contingencia, planes de emergencia y planes de recuperación ante desastres. Entonces yo crearía una continuidad de negocio para decirle a mi cliente, mire, no se preocupe, está todo controlado, todos los riesgos están identificados, fuentes y riesgos están identificadas, se han establecido los controles idóneos, ajustados, acordes al negocio para evitar que ocurran, y si se llegase a presentar porque existe un riesgo residual, tenemos unos planes de continuidad de negocio que nos ayudarán a reaccionar y a evitar que el daño sea grande o el impacto causado al negocio sea grande. O sea que usted tranquilo, señor cliente, señor gerente, tranquilo, ¿cierto? Estoy preparado para prevenir y estoy preparado para reaccionar. No se preocupe, todo está en manos del esquema de seguridad. Trabaja con la misma importancia la probabilidad y la consecuencia. Entonces aquí vemos, trabaja controles, por eso es bueno que ustedes cuando manejen las matrices de riesgo, miren lo siguiente, cuáles son los controles que tengo para evitar la probabilidad y cuáles son los controles que tengo para mitigar la consecuencia. Tengo que trabajar en ambos lados. Recuerden, probabilidad por consecuencia es igual a la medida del riesgo o el nivel de riesgo. Cualquiera de las variables que yo trabaje me va a bajar el nivel de riesgo. O sea, es directamente proporcional. Pero no nos quedemos trabajando solamente en la probabilidad. ¿Dónde están los controles para
para trabajar la consecuencia, o sea, para buscar mitigar los impactos que podrían generar la presencia de siniestros o riesgos materializados en temas de seguridad en la cadena de suministro. Expertos en sistemas de gestión con un enfoque en la seguridad integral, entonces son profesionales integrales, ¿cierto? Integrales en aprender de todo referente a la seguridad. Yo siempre he dicho que todas las normas tienen partes. Lo que toca sacar es una conclusión de todos los contenidos de la norma. Yo no puedo quedarme, ninguna norma tiene la verdad absoluta, esa es la verdad. Ninguna norma, por importante que sea, no tiene la verdad absoluta. Lo mejor es crear un esquema de seguridad basado en los componentes de todas las normas de seguridad que existen. Entonces tenemos 31.000, 28.000, 27.001, 22.301, 27.032 normas relacionadas con esquemas de seguridad. De todas podemos sacar componentes y meterlos a nuestro esquema de seguridad y crear un sistema o un esquema de seguridad muy robusto como tal, ¿cierto? Y además de otras prácticas que también existen, como está el operador económico autorizado, VAC, CITIPAD, el CPP, PMI, RMP, CITIPAD, TAPA, bueno, muchas otras prácticas. Entonces, tomar todos estos componentes, normas y prácticas, ¿cierto? Y hacer una integración entre ellas y sacar componentes que yo necesito y crear mi propio esquema de seguridad. Eso es lo importante, porque por ejemplo si usted mira la ISO 31000, la ISO 31000 poco habla de atacar la consecuencia, ¿cierto? Tratamiento, probabilidad por consecuencia, pero no nos habla de los planes de continuidad. 22301 nos habla ya de planes de continuidad de negocio. 28002 nos habla de cómo hacer un plan de continuidad de negocio o cómo establecer, garantizar la continuidad de negocio en la cadena de suministro. Entonces hay muchas normas que nos hablan del tema. 27032 nos habla de componentes de ciberseguridad, ¿cierto? En temas de seguridad de la información. 27001 nos habla de seguridad de la información. Entonces hay muchos componentes en muchas normas sueltos de los que tenemos que extraer partecitas muy importantes que nos sirvan y adaptarlas a nuestro esquema de seguridad. Tampoco debo casarme con una sola norma. ¿Quién dijo que una sola norma tiene la verdad absoluta? No, normalmente, por la experiencia que tengo en trabajar con muchas normas referenciadas con el componente de seguridad, me doy cuenta que todas tienen algo que aportar y en unas hay menos que otras. Entonces, lo ideal es crear un componente integral como profesional de seguridad basado en estándares internacionales, que ese es el referente, ¿cierto? No tengo que ponerme a inventar nada. Hay estándares internacionales, eh, nacidos producto de investigaciones, de expertos. Entonces, ¿para qué me pongo a inventar? Trabajemos sobre estos estándares internacionales y lo que sí debemos hacer como profesionales es adaptarlos al contexto en el cual me encuentro trabajando la seguridad. Los adapto a mi contexto, no debo copiar. Recuerden que las normas se deben adaptar a la empresa, no las empresas a las normas. Entonces, tome la norma y adáptela al negocio. ¿Cómo la adaptan? Bajo la gestión de riesgos. Entonces, usted normalmente adapta las normas bajo el componente de la gestión de riesgos. Recuerden que la gestión de riesgos está hoy presente en todas las normas ISO, ¿cierto? Y en las buenas prácticas también están las normas, la gestión de riesgos presente. Entonces, adapten a partir de la gestión de riesgos muchos componentes, muchos elementos de esa norma. Tampoco les estoy diciendo que se certifiquen. Yo puedo crear un esquema de seguridad integral sin necesidad de certificarlo. Lo que necesito inicialmente es mostrarles resultados a mis clientes y a mis partes interesadas. El cliente como parte interesada también, ¿cierto? Pero a otras partes interesadas como los accionistas, como los dueños, ¿cierto? Tengo que mostrarle que mi esquema de seguridad funciona y no siempre es directamente proporcional de que un esquema de seguridad por estar certificado esté dando resultados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que usted puede tener un sistema de estos certificado, pero puede darse cuenta que no le está dando resultados. O puede darse cuenta, o un gerente puede decir que no le está dando resultados, que no lo ve como un retorno de inversión, que no le ve ganancias a ese sistema. ¿Por qué? Porque usted está buscando una certificación. Y certificaciones, eso es lo de menos. Se obtienen cumpliendo requisitos, pero no quiere decir que el sistema le sea efectivo, sea eficaz para el negocio o sea adaptado al negocio. Como auditor he visto muchos sistemas de seguridad que tienen el certificado ahí, certificados, pero voy y miro la gestión de riesgos y no está adaptada al negocio. Voy y miro los resultados y los resultados no muestran que el sistema sea efectivo, pero ahí está colgado el certificado, pero no es efectivo. Entonces hay que mirar esa parte, hay que analizarla y ver por qué no es efectivo. Antes de preocuparme por una certificación, debo preocuparme porque el negocio esté bien y porque el sistema o el esquema de seguridad le esté aportando al negocio. Las certificaciones vienen por añadidura.
es algo que viene después de que yo tenga un esquema de seguridad bien implementado, bien adaptado al negocio, mostrando resultados. Las certificaciones puede venir el que sea, el ente certificador que sea, el programa que sea, y seguro me va a certificar. El profesional de la seguridad de hoy es gestor de soluciones de seguridad para la continuidad del negocio. Mire cómo amplío esto. El profesional de seguridad de hoy debe pensar en la continuidad del negocio. Claro, va a pasar por la probabilidad, va a ser un buen implementador de controles, pero también va a pensar en la continuidad del negocio en caso de que los controles lleguen a fallar, porque es una esencia de la gestión de riesgos. Ningún control es 100% efectivo, ¿cierto? Y miren ahora que cambian tanto las fuentes de riesgo en el contexto, ¿cierto? Y también debemos reconocer que muchas veces las fuentes de riesgo, las amenazas se mueven más rápido que nuestros sistemas de seguridad. Muchos lo dicen, ¿no? El malhechor, el delincuente, innova más rápido que el que está protegiendo. Entonces, muchas veces la probabilidad de que sucedan los incidentes, los eventos en temas de seguridad es latente y siempre va a estar y eso va a garantizar nuestro trabajo en este tema de la seguridad, ¿cierto? Pero debemos trabajar en minimizar esas probabilidades. Entonces, gestor de soluciones en continuidad de negocio. Soluciones basadas en la gestión de riesgos. No hay continuidad de negocio si hay una mala gestión de riesgos. Tengan por favor claro eso. No existe ninguna continuidad de negocio efectiva si la gestión de riesgos fue mal hecha. La gestión de riesgos es la base de la continuidad del negocio. Si yo no sé de gestión de riesgos, no sé de seguridad. Si yo no sé de gestión de riesgos, no sé vender un sistema o un esquema de seguridad. Es la base. Entonces, las soluciones que yo planteé para las necesidades de seguridad de un negocio X se deben definir a partir de la gestión de riesgos. Y es el componente esencial. La gestión de riesgos es la base de la continuidad del negocio. Por eso debemos trabajar, por eso debemos ser profesionales expertos en gestión de riesgos. Los invito a que sean profesionales expertos en gestión de riesgos. Los esquemas de seguridad efectivos hoy en día son hechos, son implementados, son diseñados por profesionales expertos en gestión de riesgos. ¿Cierto? Ya no es esa persona que llega allá diciendo pongan este control, pongan este control, pongan este control, pongan este control. Ay, ¿por qué? No, porque yo duré tanto tiempo en las fuerzas militares, con todo el respeto a los señores militares. Muchos son amigos míos, muchos son mis estudiantes, son mis alumnos, pero era lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Yo llegaba y mandaba a colocar controles, pero cuando el gerente les decía, bueno, pero esos controles, ¿qué van a mitigar? ¿Qué van a prevenir? No, yo soy experto, yo establezco mi esquema así, así me lo respetan, ¿cierto? Hoy en día la cuestión ha cambiado un poco. Hoy en día el gerente pide, bueno, ¿por qué son 50 cámaras? ¿Para qué? ¿Dónde las va a colocar? Ah, mire, esas 50 cámaras vienen de un análisis de riesgos. Van a atacar estas fuentes de riesgo, van a mitigar la probabilidad de estas fuentes de riesgo, ¿no? Siempre, y además fuera de esto, todos los controles hoy en día que piden las normas, todas las normas justifican y dicen que los controles de seguridad deben ser implementados basados en la gestión de riesgos. En pocas palabras, en un esquema de seguridad no debería existir un control si no tiene la justificación en un riesgo. Vuelvo y lo repito, en un esquema de seguridad, el que sea, no debería existir un control si no está justificado en la presencia de un riesgo que a su vez tiene identificada una fuente que lo genera. Pasa bastante en las auditorías. Cuando yo audito y le pregunto a una persona cuáles son los riesgos que usted tiene en este proceso o en esta actividad que usted hace, qué riesgos existen. No los conocen, pero sí conocen los controles. Entonces ellos esperan la pregunta, ¿qué controles hace usted en esta actividad? Entonces te lo nombran todos. Yo hago un control fotográfico, yo hago un registro aquí de una inspección. Ah, perfecto. Esos controles que usted hace, ¿qué riesgos mitigan? Y ahí te abren los ojos. Nunca han visionado que el control que establecieron
está justificado en un riesgo. Y ahí está el tema de la conciencia en temas de seguridad. Una persona que trabaja en seguridad no es aquel que hace controles mecánicos todo el tiempo en temas de seguridad. Él debe generar conciencia de que el control está relacionado con un riesgo y ese riesgo, su materialización, genera un impacto al negocio o a la empresa. Y por eso es que es importante hacer el control. Cuando una persona no tiene ese enfoque, ¿cierto? Se dedica solamente a hacer el control sin saber ni para qué ni por qué. No hay conciencia en temas de seguridad y normalmente los sistemas dejan de funcionar. Una persona no va a saber el daño que le puede causar a una empresa el que omita un control. Pero si sabe que el control viene del enfoque de riesgos, él sí lo va a saber y créame que lo va a cumplir porque es consciente de trabajar en el tema de la seguridad. Entonces la gestión de riesgos aquí es muy, muy, muy importante. Muy importante para los nuevos profesionales en seguridad, para los nuevos esquemas en seguridad. A mí un esquema de seguridad que no esté sustentado, argumentado, que sus controles de seguridad no estén argumentados en la gestión de riesgos, en una gestión de riesgos que sea adaptada al negocio, no copiada, sino adaptada a las fuentes de riesgo del negocio, adaptada al contexto interno y externo del negocio, es un sistema de seguridad efectivo, porque tiene los controles requeridos, porque no está sobrecontrolado. Mire usted, por ejemplo, en esquemas de seguridad que usted ve muchos controles que le cuestan un dineral a la empresa y que usted ve, por ejemplo, que los impactos en caso de que ese riesgo se materializase no cuestan ni la mitad de lo que están gastando en los controles. Son esquemas de seguridad copiados, traídos de otro lado, elaborados en otro contexto. Por eso yo estoy muy en desacuerdo con las gestiones de riesgo que son copiadas. De las consultorías mal hechas en temas de seguridad donde te traen y te copian la matriz de riesgos o la gestión de riesgos de otra empresa que porque es del mismo sector. No, contextos diferentes, lo que hace que todo cambie. No importa que sea la empresa del mismo sector, no importa. Exportador, no importa, el contexto en donde se aplica la cadena de suministro es diferente, lo que hace que los riesgos sean diferentes, que las probabilidades sean diferentes, que las consecuencias sean diferentes. Por tanto, la gestión de riesgos, dice la norma 31.000 en uno de sus principios, debe ser adaptada al negocio. Si la gestión de riesgos no es adaptada, de ahí para adelante todo va a quedar mal, los controles van a ser mal implementados, no van a ser controles ajustados a las necesidades de los riesgos que tiene la empresa ni a las fuentes de riesgo que tiene la empresa, los planes de continuidad de negocio no van a estar alineados con la gestión de riesgos. En sí un caos. Si la gestión de riesgos se cae, como un castillo de naipes caerá todo el sistema de seguridad. Entonces, este modelo de seguridad moderno, ¿qué exige? Controles soportados en el riesgo. Usted mira, por ejemplo, 446, control operacional en la ISO 28000, de seguridad para la cadena de suministro. 446, control operacional. Usted va a encontrar allá que claramente le dice que todos los controles que se implementen en el esquema de seguridad, en el sistema de seguridad, deben ser justificados en la gestión de riesgos. ¿Cierto? Entonces, mira, desde el punto de vista de auditor de ISO 28000 en cadena de suministro, si yo encuentro un control que no está en la matriz de riesgos, no debería estar. Si hay una persona ejerciendo un control que no aparece en una matriz de riesgos de cadena de suministro, ese control no tiene una justificación ni una razón de ser. Cuando yo identifico los controles requeridos en la gestión de riesgos, esos son los que yo distribuyo entre todos los procesos del sistema de seguridad. Pero ese control siempre está amarrado a un riesgo. Y a un riesgo que tiene una fuente, porque tampoco puede existir fuente sin riesgo, ojo. No puede haber un riesgo que no tenga una fuente, dice 31.000. No puede existir un riesgo sin una fuente. Por eso 31.000 dice claramente que la única forma de eliminar un riesgo es que usted tenga la capacidad de eliminar la fuente. De resto no va a ser posible. Y siempre va a existir la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, por pequeño que sea el riesgo residual. Sistemas de seguridad generadores de valor agregado. Cuando yo garantice que en mis sistemas de seguridad los controles que yo establecí son productos de un modelo de gestión de riesgos, que los controles que yo establecí están soportados o están justificados en una valoración de riesgos, están justificados en un modelo de riesgos que yo apropié para mi empresa,
¿cierto? Que me muestra cuál es el control más apropiado, que me muestra la efectividad del control, que me mide todas estas variables. Esto es tener un sistema de seguridad generador de valor. Esto es. De resto no. De resto yo lo que tengo es una cantidad de controles regados por toda mi empresa o por todo el negocio, sin saber si funcionan o no funcionan, sin saber los resultados que están dando, y simplemente pues no tengo un esquema de seguridad efectivo. Y por tanto, como les digo, volvemos al pasado, a un esquema de seguridad que donde los gerentes dicen, toca tenerlo. Y volvemos al día a día de que hay crisis, hay que recortar en la empresa, seguridad es el primero que miran. ¿Por qué? Porque ellos no han apropiado eso. Entonces, dejemos de quejarnos. Muchos gerentes de seguridad quejándose por qué siempre recortan en seguridad. Porque al primero que miran es a seguridad. Porque al primero que le recortan es a los guardas, al esquema de seguridad. Porque siempre piensan en mí. Ahí está la respuesta. Hágase esa autoevaluación. Yo tengo que cambiar eso. No me están viendo con los ojos que yo quiero que me miren. Y para cambiar eso, debo cambiar mi esquema de gestión y debo mostrar resultados de mi esquema de gestión. Y ojo con la gestión de riesgos en todo esto y ojo con la continuidad de negocio en todo esto. Quien no domine este nuevo enfoque de seguridad, quien no domine estos nuevos elementos, estos nuevos componentes, esta nueva visión de la seguridad organizacional, esto que están pidiendo las empresas hoy a grito de los profesionales de seguridad, ¿estará expuesto a qué? A la extinción. Lo llamo yo de la extinción. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando como los dinosaurios que les mostraba allá atrás, ¿cierto? Como el profesional del ayer, el que ya ninguna empresa quiere tener, aquel por el que ninguna empresa quiere pagar. No me sirve. Busquen otro, tiene que salir de acá. Ese señor no quiere estudiar, ese señor no quiere aprender cosas nuevas, ese señor no está, ese profesional de la seguridad no está yendo acorde a los conocimientos y a las fuentes de riesgo que salen día a día. La seguridad es una ciencia que va evolucionando. Las fuentes de riesgo en el contexto cada vez son más y hay que afrontarlas y yo debo prepararme para afrontarlas. Entonces nos extinguiremos. Aquel profesional que no maneje este enfoque se extinguirá, ¿cierto? Estaremos expuestos a la extinción de implementadores. Se extinguirá el profesional para ser un implementador de un esquema de seguridad, de un sistema de seguridad. Ya nadie lo buscará para implementar. Además, yo digo, ¿cómo implementar un esquema de seguridad si no tiene conocimiento en gestión de riesgos? No sé cómo lo hacen, la verdad. ¿Pura percepción? No sé, no concibo un implementador de un modelo de seguridad, de un esquema de seguridad que no tenga el componente de gestión de riesgo dentro de sus competencias. Porque estaría montando controles a pura percepción. No sé, lo hará de pronto mirando a la competencia, mirando las estadísticas, mirando las noticias, no sé, la verdad no concibo yo esto. Como administrador, mejorando un sistema de seguridad, muchas veces un profesional de la seguridad llega a una empresa y ya vio un esquema implementado. Hay que mejorarlo, hay que optimizarlo. Usted se puede encontrar con esquemas de seguridad en empresas donde usted llega y dice, esto fue implementado sin ningún modelo, ni método, ni nada, ¿cierto? Entonces hay que optimizar. Y usted comienza a mostrarle al gerente o a los socios de negocio, a los socios del negocio, comienza a mostrarle la optimización de un esquema de seguridad ajustado a sus necesidades. ¿Cierto? No, mira, es que este esquema estaba sobrevalorado, este esquema estaba implementado para un esquema de multinacional y ustedes son una mediana empresa. Ustedes son una mediana empresa y este esquema que está implementado aquí está pensado en controles de última moda y de tecnología y demasiado costoso que realmente no es lo que usted necesita. Y ahora como administrador para el tema de mostrar resultados, ¿cierto? Entonces muchos somos administradores de sistemas de seguridad. Los ponen a ustedes allá como administrar un sistema de seguridad, a mostrar los beneficios del sistema de seguridad. Como auditor, peor. Si usted no tiene el enfoque de la gestión de riesgos, de continuidad de negocio, ¿usted qué va a auditar? Controles. Entonces hoy en día está de moda el tema de las auditorías basadas en gestión de riesgos.
las auditorías basadas en riesgos. Entonces yo audito basado en los riesgos más críticos del negocio. Me interesan los controles relacionados con los riesgos más críticos. Me interesa la continuidad de negocio relacionada con los riesgos más críticos. Entonces siempre mis auditorías arrancan desde la gestión de riesgos. Y toda mi auditoría es mirando la gestión de riesgos. El componente de riesgos, el documento de riesgos lo utilizo durante toda la auditoría. Plantea la línea para mi auditoría de seguridad. Pero si no tengo estos conocimientos, pues tampoco voy a poder auditar un sistema de seguridad. Simplemente voy a ser un auditor de controles. ¿Está el control? Ok, sí. Eso no aporta nada. Eso no tiene linealidad. Perdón. No tiene esos componentes. ¿Cierto? Se pierde. Hay mucho auditor así, solamente audita controles. Control de acceso, sí. Se hace la inspección, sí, ok. Pero bueno, ¿y esos controles para qué riesgo se hacen? ¿Qué fuente está mitigando? Yo puedo estar auditando los controles menos importantes en la empresa, que es lo que muchos se quejan por eso, ¿no? Muchos se quejan, muchos gerentes dicen, el auditor vino acá, miró unos controles, pero esos no son los controles que yo tengo críticos acá. Yo tengo problemas más grandes y él ni siquiera miró eso. Entonces dicen, son auditorías que no agregan valor. Yo pagué una auditoría, pero eso yo no le veo valor a eso. Vino y se centró a mirar allá una cantidad de controles, que eso yo lo veo controlado. Eso no son controles importantes. Mire, dejó de ver lo más crítico que yo siento que me están afectando el negocio, que son estos aspectos en seguridad, y ni siquiera lo miró. ¿Por qué? Porque el auditor nunca tuvo en cuenta la gestión de riesgos. Nunca le puso cuidado a la empresa que le gritaba, oiga, mire, esto es lo crítico mío. Centre su auditoría en estos aspectos. Auditoría basada en riesgo, por favor. Necesito que usted me colabore y me aporte en temas de mitigar o de agregarme valor en lo más crítico que tengo. Bueno, esto para auditorías de preauditorías o cosas donde yo puedo sugerir, ¿cierto? Recomendar. Donde yo puedo hacer una auditoría, me contratan para hacer un diagnóstico y yo puedo recomendarle a partir de la gestión de riesgos qué puede mejorar, cómo lo puede mejorar. En auditorías de certificación de tercera parte también se maneja el enfoque basado en riesgos, pero específicamente ya para identificar que la empresa está controlando los aspectos más críticos. Yo como estoy haciendo una auditoría que es aleatoria, desde el comienzo yo sé que yo no puedo mirar todo, ¿cierto? Es un proceso que es aleatorio. Entonces, qué mejor que en el tiempo que tengo haya visto lo más importante, haya visto los controles relacionados con los riesgos más importantes, haya visto la continuidad de negocio relacionada con los riesgos más importantes. Salgo tranquilo yo de mi auditoría. Y el gerente contento, el gerente sintiendo que es una auditoría que le agregó valor y que su dinero no se perdió. De esquemas de seguridad organizacional, entonces se pondrá la extensión de ser un implementador, ser un excelente administrador, ser un excelente auditor de un esquema de seguridad, de un sistema de seguridad organizacional, el que sea como tal. Entonces, señores, la invitación es esa, a cambiar el enfoque un poco, ¿cierto? Los que ya lo tienen, mis felicitaciones, pero ese siempre ha sido la esencia en todas mis charlas. Realmente hay que cambiar el gran reto de cambiar el paradigma de que la seguridad es un gasto, de que la seguridad se tiene en las empresas porque toca. No, los gerentes nuestros no deben hablar así. Y el trabajo está en nosotros, en cambiar esa percepción. La seguridad sí es muy importante. Y en este contexto en el que estamos trabajando nosotros, mucho más. Que no sepamos mostrarle eso a un gerente o a una junta directiva es otra cosa. Por eso es que debemos prepararnos para eso. Ahí está la competencia que debemos adquirir para poder mostrarle a un gerente esto y darle el puesto que se merece las áreas de seguridad y los profesionales de seguridad en las organizaciones de hoy en día. Los invito por favor a esto. Ya para terminar, entonces los invito a que se suscriban en mi cuenta de YouTube, en mi canal de YouTube. Ahí tienen la dirección, ustedes pueden buscar en YouTube. Allí van a encontrar ustedes, busquen a consultores auditores, youtube.com, consultores auditores. Ahí van a encontrar mi canal, estoy colocando tips, realmente hace ya un tiempo no los hacía, estaba un poco ocupado de trabajo, pero siempre y cuando me queda un tiempo yo subo mis tips y los invito a que los vean. Son tips referentes a temas de sistemas de gestión,
específicamente hacia las relacionadas con el componente de seguridad y continuidad de negocio que es muy fuerte y la línea por donde, por donde voy. Entonces esos tips los hago tanto para mis alumnos, para aclarar ciertos tópicos, ciertas cosas que generan confusión. Ustedes van a encontrar en mi canal que hay tips de ciertos componentes que muchas veces generan confusión. Muchos temas me los proponen, oye Miller, hazte un tip para aclarar tal tema, no me quedó claro en un tal punto, necesito fortalecer tal cosa, entonces los enfoco en esos. El 90% de los tips que hago son sugeridos por mis suscriptores. Ustedes pueden allá suscribirse y colocar los tips que quieren que maneje y con todo gusto los estaré complaciendo. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo. Bye bye.